Nuevo podcast de Vimes Live. Hoy vamos a explorar cómo las emociones que reprimimos en nuestra infancia pueden reflejarse hoy en nuestro cuerpo adulto. ¿Por qué duele la espalda, el pecho, el estómago? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que vivimos cuando éramos niños? Bienvenidos, qué gusto. Ya nosotros estamos aquí con los tecitos ya listos para empezar este podcast. Queremos que lo aproveches y este episodio sin duda es para ti. Si has sido el fuerte, si has sido el responsable, el que no podía llorar, o si simplemente sientes que algo en tu cuerpo guarda historias que nunca contaste. Somos Alejandro y Mercy y deseamos que esta información nos lleve a la infancia para sanar el presente. Eso sí, sin culpar a nadie. La idea es sanar. Los invitamos a usar el chat y a decirnos si ya le dieron nombre o ya descubrieron cuál es esa emoción reprimida que está causando dolor en tu caso, que te ha producido un síntoma físico. Ya sabes qué parte del cuerpo está reflejando ese dolor, esa emoción. Te leeremos en los comentarios porque como ustedes saben, los comentarios para nosotros son importantísimos porque le dan un cauce Sí. a este tema de hoy. Mientras responden, le damos la bienvenida a los miembros del canal que están con nosotros, a los que están ingresando. Bienvenidos todos. Por aquí tenemos a nuestra querida Brenda Bielma, a Yoberti Aguilar, bienvenidos. Latasha Jones, encantada de tenerte aquí. Darky Guerrero, Dayana Coronel y Josefina Romero. Les damos una cordial bienvenida a este podcast. Bienvenidos. Vamos a disfrutar entonces esta conexión. Recuerden que cada conexión de los lunes es de Vimes Live. Sabes que todos los lunes, 8 de la noche, hora de Sao Paulo, que sería las 7 p.m. hora de Caracas y de Nueva York y 6 p.m. hora de Bogotá. Siempre estamos en este espacio y queremos estar aquí para sanar. Comencemos por lo que no se decía en casa. ¿Qué es reprimir emociones en la infancia? Es aprender a no expresar lo que se siente, Ujú. como tristeza, el enojo, el miedo, la frustración, porque en el entorno familiar o social se considera inadecuado, se considera molesto, débil. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense esto tan importante que podemos reconocerlo, todos los que estamos aquí, porque el niño deja de llorar. El niño ahora no muestra su rabia, Ajá. sino que empieza a guardar ese miedo, no se expresa porque quiere ser aceptado o no quiere causar problemas, Ujú. porque posiblemente desde su percepción entendió que él podía ser el problema. Exacto. Así que esa emoción no desaparece, solo que queda en el cuerpo almacenada y en el inconsciente, queda allí guardada, archivada. Ujú. Y esto empieza a manifestarse años después, pero ahora traducido o expresado como una ansiedad, enfermedades o bloqueos emocionales. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero quiero que me comenten. Y claro, esta parte, vuelvo a insistir, no es para culpar a papá y a mamá, no es para eso. Solo queremos reconocer lo que ocurrió. Usamos la historia para crecer, para sanar. Una de las frases comunes, y dime si a ti te ocurrió, pueden decirme, sí, sí me ocurrió. Se nos decía, no llores, Ujú. no estés triste, Ujú. sé valiente, no seas tan llorón. Dime si te ocurrió eso, si fue común en tu infancia, solo di sí.
Ujú. O si no te ocurrió, coloca no. A ver, A veces nos decían inclusive cuando nos golpeábamos, no es para tanto, no llores. Y está tan relacionado con el dolor, ¿verdad? Porque sí, uno ahí, más que todo a los niños, a los varoncitos, tú correcto, eres un macho. correcto. Sí, en algunas culturas se acostumbra más eso, ¿no? Que en otras, pero a veces ocurría. Exactamente. O de pronto, claro, eso que se nos dijo eran frases comunes, Ujú. pero con estas y otras expresiones los niños aprenden a desconectarse de su sentir, porque esto se convierte en un mandato. Sí. Ajá, mira, ahí están diciendo sí, sí, muchas veces, sí. Ujú. Sí nos ocurrió, y claro, no con esto queremos que los que están aquí en el chat y los que van a ver esta grabación luego, si criaron de esa manera, no queremos con esto señalar a ningún padre, a ninguna madre. Ujú. Solo queremos es reconocer lo que ocurrió para poder ahora nosotros de adultos ocuparnos, porque no se Exacto. trata ahora de ellos, se trata de cómo me ocupo. Ujú. Así que hay emociones que se reprimen más, como la tristeza, el enojo, el miedo y la culpa, porque en la infancia eso fue lo que ocurrió. Nos tragamos eso. No llores, no te quejes. El no, el mandato de que no podíamos Sí. expresar ese miedo o esas emociones. Ajá, no sé si en algunas culturas también usan mucho la expresión que se usa en Venezuela, no seas apatusquero. Ah, Que es tanto el escándalo por eso, más que todo cuando uno tenía miedo, ¿no? Veíamos algo quizás en televisión sí, o una propaganda de aquellos programas de terror que salía de repente en televisión y uno, ay, no, no quiero ese, pero deja de ser apatusquero, deja de formar como tanto teatro tan por esas dramático. cosas, deja de ser dramático. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente en el cuerpo del niño, ese cuerpo infantil? Bueno, el sistema nervioso guarda esas emociones no expresadas Ujú. porque el inconsciente está funcionando. Se crean tensiones musculares, Mm. bloqueos de energía, desórdenes digestivos, que a un niño no debería ocurrirle, pero empiezan esos desórdenes digestivos a temprana edad. Ujú. Y por supuesto, los padres buscan ayuda médica para estos síntomas, sin pensar en la causa emocional o en la raíz del Sí, asunto. claro. Que claro, no está de más buscar la ayuda No, eso es lo profesional. primero que hay que hacer, Esto claro es lo está. primero que hace un padre o una madre preocupado cuando ve a su niño enfermo. Porque nuestros padres también aprendieron eso, pues, que Ujú. esa era la manera. Si el niño se enferma, hay que medicarlo. Ujú. Y es verdad, es lo que hay que hacer de inmediato sin posponer la atención médica. Sin embargo, muy importante que todos los que estamos aquí conectados y los que van a ver esto en diferido, muy importante, sin posponer la atención médica, en entender cuál es la parte emocional envuelta en el entorno del niño. Tan importante como llevarlo al médico. Tan importante, lo que ocurre es que creo que ahora se está creando como una y todavía falta mucho. Yo digo que todavía falta mucho en esa Concientizarse, sí. concientizarse, Es verdad, mi amor. de educar en el campo emocional. Lo digo porque aquí mismo en el canal tenemos tanto contenido que se puede usar para educar a los niños, a los jóvenes, aprender qué es una emoción, Sí. aprender qué son los apegos. Hay cosas sencillas Ujú. y cosas que son más profundas que el niño no lo va a entender, ¿no? Ujú. Pero como que es una emoción, el niño debe entenderlo para que pueda expresarlo. Ujú. Así que padres, los que están aquí, aunque ese no es el tema de hoy, pero usen el contenido que está aquí en el canal para generar ese bienestar en sus hijos si están educando. Y muy importante es que entonces se considere la causa emocional. Sí. ¿Qué está afectando al niño que le dio ese malestar de estómago? Sí, no crean que por ser niño no hay una causa emocional, viene de los padres. Ya Claro, pronto vamos a tener un contenido de todo un mes especial para los padres, sí, así que sí. vamos a tener paciencia con eso, pero llévense hoy, como dice Ale, Esa siempre esta reflexión, reflexión. vamos a traer un programa o un seminario donde vamos a hablar de ese tema en particular, Sí, porque es urgente que todos tomemos conciencia del papel, no del impacto,
del papel importante que desempeñan las emociones En en el, la edad temprana del sí, ser humano. No, todavía estamos dando por sentado, estamos hablando, ahora hay una tendencia en el deseo de saber las heridas de la infancia, los apegos, la relación con papá, con mamá, sanar el niño interior, ajá, pero ¿qué hay de la generación que está creciendo sí, ahorita? qué maravilla los que están aprendiendo esas herramientas, ¿verdad? Para que las usen Sí, en sus hijos. sí, Qué lindo. exactamente. Entonces sí hay que crear conciencia emocional. Sí, ya yo crié, pero cuando tenemos amigos que están criando, mira, Sí, hay que educar en este ¿verdad? campo. Aquí tenemos a Glenda Smith, bienvenida, mi amor, miembro Inner Circle de YouTube, y Yolanda Elvid, bienvenida, cariño, nos alegra mucho tenerlas aquí. También está nuestra querida Edilma Osorio. Qué bueno tener a toda esta gente Inner Circle con nosotros. También nos acompaña hoy Dayana Coronel, buenas noches, amor, Josefina Romero, Irene, cariño, saludos. Está también Juniel, qué rico tenerte por aquí. Erladis Navarro, José Tavera, bienvenido. Laudi Martínez, Josefina, ya había dicho, Natalia Ortiz. Qué rico tener a toda esta gente maravillosa. Milagros del Valle, Inés Tejada, Nairobi Nieves. Erladis Navarro, maravilloso que estén por aquí con nosotros. Aquí ya comienzan a darnos sus comentarios. Dice, buenas tardes. En mi caso ha sido un poco difícil para mí reconocer qué emociones me están causando dolor corporal con puntos gatillo, pero pienso que la frustración y el enojo las he reprimido. Recuerden que tenemos una guía maravillosa, amores, para saber cuáles son esas emociones. Uno busca el síntoma en el diccionario de las emociones y síntomas físicos, y allí en la causa emocional te va a describir de una manera amplia cuál es la emoción que tienes que trabajar. O te vas a los conflictos, porque los conflictos vividos tanto en el pasado como en el presente están, por supuesto, cargados de emociones que tenemos que gestionar. Esa es una clave. Pero qué bueno que tú ya estás identificando y colocándole nombre a algunas de esas emociones que quieres gestionar, como son frustración y enojo. Muy bien. Por aquí dice, bueno, varios dijeron que sí a la pregunta que tú dijiste. Están diciendo, aún de adulto me dicen, no llores tanto, una de las participantes, imagínate tú. Y lo que se resiste persiste, mi querida amiga. Cuando nos dicen así, no llores, no llores tanto, entonces esa emoción quiere salir con mayor fluidez. Sí, Es así. yo siempre le comento eso a los consultantes, Sí. que si hay que llorar, lloren, Sale y drena. dense Ajá. el permiso a expresar sus emociones, a llorar, porque eso es parte natural de nuestro cuerpo. Sí. Bueno, después de leer estos interesantes comentarios, recordemos lo que ya hablamos en los dos podcasts anteriores relacionados con los dolores del cuerpo. Hablábamos de que el cuerpo adulto habla lo que el niño cayó. Entonces, lo que no pudimos decir, todas estas expresiones que Alejandro nos está mencionando, quedaron dentro. Y es lo que estamos hablando ahorita. Lo que resistimos persiste y Quedó se alimenta, archivado, eso allí quedó queda guardado ahí. y se sigue alimentando. Cuando no se permitió sentir, el cuerpo busca liberar eso de alguna manera en cualquier etapa de la vida. Depende de los conflictos que se estén viviendo en el momento que sale el síntoma o el dolor. Ejemplos comunes ya los hemos visto también en los podcasts anteriores. Hablábamos, por ejemplo, de dolor o problemas en las gargantas. No pude decir lo que pensaba, y eso viene desde la infancia. Gastritis o colon irritable, tragué mis emociones. No se me permitía demostrar lo que sentía. Migrañas, por ejemplo, o dolores de cabeza, demasiada exigencia desde niño. Entonces, se le quita el valor por lo que en realidad Mm. es, se valora es por lo que hace. Entonces, allí hay desvalorización. Por eso hay migrañas y dolor de cabeza.
Dolor lumbar, cargué con lo que no me correspondía. ¿Cuáles podrían ser algunas de las cargas que tuvieron los niños para ahora estar reflejándolo en dolor lumbar? Tuvieron que cuidar a sus hermanitos menores Sí, que ellos, que eso fue muy común en una época, ¿no? El exactamente. mayor, Mientras mamita y papito trabajaban, por ejemplo, te sí, quedas aquí y cuidas a tus hermanitos, yo ya vengo, voy a hacer una diligencia. O tú eres el mayor, ayúdame a alimentarlo, ayúdame a bañarlo, ayúdame a bañar a los más pequeños, cuídalos, cuando en realidad ese no era nuestro papel. Y a su vez, nuestros padres también recibieron ese tipo de mandatos. Ellos quizás también fueron cuidadores de sus hermanos, algunos hasta ocuparon, algunos de nuestros tíos pudieron ocupar el papel de papá o de mamá si no estuvo, ¿no? De abuelo o ujú, de abuela si no estuvieron. O sea, hay una carga allí bastante grande. ¿Y por qué el dolor lumbar? Porque era una carga. ¿Y por qué aparece es cuando soy adulto y no cuando era niño? Cuando era niño lo guardé. El ajá, conflicto no desarrolló el dolor, pero al pasar el tiempo se alimentó con más cargas y esto ocurre con todos los síntomas que ya hemos mencionado. Y llega el momento en que de adulto te llega ya una o carga sea, que está en el tope, te te detona. detonó. Eso es lo que llamamos, eso es un conflicto desencadenante. Entonces volvemos a repetir, esto no nos cansamos de repetirlo porque no queremos sentir culpa nosotros por lo que hemos hecho con nuestros hijos, ni queremos culpar a nuestros padres, no queremos que nuestros Claro. padres o nuestros abuelos se sientan culpables, porque esto es una cadena que viene transgeneracional. Entonces no se trata de culpar a los padres ni a los abuelos, sino de entender y transformar desde la conciencia. No se trata de culparnos a nosotros si somos padres, sino también de entendernos y transformar, empezar la transformación desde nuestra propia conciencia. Entonces, ¿cómo empezar a sanar hoy? Eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a hacer un ejercicio, hoy es día de terapia, hoy vamos a hacer un ejercicio que Pero solo. deberíamos aprovechar de invitar a otros para que se beneficien, Oh, ¿verdad? sí, vamos a hacerlo. Invita, mi Los que amor. están Invita mientras yo leo aquí. algunos comentarios. Bueno, mira, yo disfruto tanto estos programas en Vime, porque cada vez que nosotros lo compartimos con ustedes, nos ayuda a reconocer muchas cosas. Y esto es un proceso, esto es un camino. Hay algunas personas que vienen a terapia y creen que con una vez que hagan terapia van a de una vez atender el tema completo de la infancia. Mm, No, es un proceso que tenemos que ocuparnos, tenemos que educarnos. Y estos programas cada lunes te van a ayudar muchísimo, no te ujú, lo puedes perder. sí. Aparte el lunes para estar aquí en vivo, disfrutar del contenido, participar, tomar nota. ¿Qué le parece si hay una manera de llevar a la práctica lo que es lo que vamos aprendiendo aquí, ¿no? En este espacio? Es invitando a otros. Lo pueden hacer en este Lo momento pueden hacer en este momento porque vamos para que a aprovechen la terapia. para que aprovechen la terapia porque vamos a hacer una terapia ahorita en vivo y nos gustaría que inviten a sus conocidos, a sus amigos que no están en el canal, que no conocen Vimes Live, que a lo mejor están sintiendo algún dolor, el cuerpo les está hablando, no saben cómo reconocer esto. En la infancia pasaron momentos difíciles. Invítalo en este momento. Ujú, Puedes aprovechar de usar el enlace. Invitas a tus conocidos, al amigo, al primo, al tío, para que, mira, estoy en un en vivo, van a hacer una terapia en este momento, únete para que la disfrutes. sí. Mientras ustedes hacen esa invitación, vamos a leer aquí algunos comentarios muy buenos. Por ejemplo, nos dicen por aquí, desde niña he tenido dolores de cabeza que son extremos, estreñimiento. Luego se fueron sumando dolor en todo el cuerpo y dolor en la cervical, un dolor en la cervical crónico. También por aquí dice otra participante, dolor de vientre bajo.
Y también está por acá mencionando, o sea, la gran mayoría de los síntomas que sentimos ahora son las emociones que callamos de niños. Sí, Sí. pero aquí hay que tener en cuenta algo, amores. Hay emociones que estamos sanando, que estaban guardados en los genes. Esto también es un tema específico y especial que dimos en el curso de la técnica de 5 pasos para sanar de manera integral. Ujú. Pero vale bien la pena que ustedes recuerden que cuando hablamos de la epigenética, hablábamos que la epigenética es la ciencia que es muy moderna, muy actual, que se encarga de hacer el análisis de la memoria celular, de la memoria genética que traemos y por lo tanto hace posible que nosotros sanemos cosas que vivieron los antepasados, pero que esa memoria viajó. Se ha dicho ahora que hasta 6 o más generaciones atrás. Al inicio la epigenética decía desde nuestros bisabuelos, pero ahora se está hablando de que es desde mucho antes, si no ha sanado las generaciones que siguieron a ese que sufrió una emoción muy fuerte. Entonces, cuando tú preguntas, o sea, aclaras aquí o quieres esclarecimiento en cuanto a si los síntomas que sentimos ahora son emociones que callamos de niños, sí, pero estas pueden venir de más atrás. Pueden venir, pueden haberse formado en la matriz de nuestra madre, pero al mismo tiempo pudimos haberla adquirido de nuestra madre y de nuestro padre a través de los genes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando este gen pasó hacia nosotros, que tiene que ver con las emociones, con malos hábitos, nosotros podemos cambiarlo. La epigenética nos permite entender y sanar lo que tiene que ver, lo que ha influenciado en nosotros a través del medio ambiente, a través de lo que nos rodea. Lo que quiere decir que si queremos tener ojos azules y los tenemos castaños, eso sí no lo vamos a cambiar, porque eso ya es genética, no es epigenética. ¿Ok? Para dejar bien claro, y tratamos de hablar esto más a lo criollo, no con términos científicos para que ustedes lo entiendan. Entonces, muchas veces no nos explicamos, pero ¿por qué? Porque yo sufro de este dolor de espalda si en la infancia a mí no me colocaron cargas como las que dice allí el diccionario o lo que están explicando los muchachos no me aplica y tengo un dolor en la espalda muy fuerte, porque esas emociones también pueden venir en la epigenética, Ujú. pueden venir desde atrás, pero también hay terapia para eso, porque entonces nosotros estamos atentos a que las cargas que ahora sí alimentaron ese gen que traíamos encendido, ese bombillito encendido, están alimentando estas memorias genéticas. ¿Qué hacemos nosotros? Controlar de una manera equilibrada y gestionar las emociones que tienen que ver con nuestro entorno. Correcto. Allí cambia el asunto. Entonces, esa es la herramienta que tenemos ahora en las manos, que nosotros podemos cambiar esa memoria celular. Ahí le vamos a compartir el enlace al diccionario, ¿verdad? Sí, aprovechando que estás haciendo eso, aquí la amiga me pregunta dolor de vientre bajo, ¿a qué se debe? Entonces vamos a ver si está en el diccionario y si no, para anotarlo para poder agregarlo. Eh, Tendríamos que ver otras cosas, otras características, Sí. ¿verdad? En cuanto al dolor de vientre, si tiene que ver más con dolor menstrual o es un dolor abdominal bajo. Pero por aquí en el diccionario no está en el nuevo, pero ya lo voy a tomar nota para agregarlo, para que cuando lo vuelvas a abrir ya lo tengas allí, pero te lo voy a leer de el que teníamos antes en el PDF, que sí está. Entonces ya vamos a ver qué es lo que puede o qué emoción podría, porque esto hay que analizar varias cosas Varios elementos. para poder dar un diagnóstico más certero. Entonces, ¿qué emociones podrían estar allí? Dice... Igual como en mi vida de cada día me lleno demasiado rápido de alimento, tengo el vientre lleno, tengo ganas de dormir y vivo cierta incomodidad.
El niño crece dentro del abdomen y ahí se prepara para pasar del estado solitario a un estado más social. El abdomen y el vientre después la región de las relaciones. Todas las dificultades en esta región están vinculadas con conflictos o bloqueos entre mí mismo y el entorno en el cual estoy. Esto siendo expresados mis más profundas intenciones y mis sentimientos de lo que está bien o está mal. Entonces, enfermedades a este nivel me dan una buena indicación de lo que sucede en mi vida interior y en el nivel de mis emociones. Entonces, ¿hay miedo en el entorno que estás viviendo? ¿O qué emoción crees tú? Porque está vinculado con tus relaciones. Busca en el ambiente laboral, en el ambiente del hogar, en el ambiente familiar, qué emociones o sentimientos están afectándote, porque el vientre representa más la comunidad, es el cambio de entorno. Entonces tienes que mirar allí. Y dice también está un conflicto relacionado con la asimilación del pedazo, situación difícil de asimilar o de hacer circular correctamente. Hay dificultades para fluir. Tiene que ver con las personas con las que te relacionas y cómo fluyes con ellas, con el medio ambiente, ¿ok? Bien interesante tu pregunta. Allí en el diccionario lo vas a encontrar porque vamos a agregar la parte de vientre. Ahí lo compartimos, ¿no? Aunque la información que van a conseguir en el diccionario es mucho más amplia. Ujú, Y si hay algunos síntomas que no están activos, saben que pueden solicitarlo escribiéndonos para irlos agregando, porque estamos actualizando ese diccionario y estamos subiendo semanalmente más síntomas. ujú, Pero puedes usar el diccionario, consultarlo para que veas la causa emocional, para que veas la solución emocional y por supuesto, solo leyéndolo no debemos solo utilizar la información para iniciar el reconocimiento. Hay que empezar a identificar la historia, de ujú. dónde viene ese dolor, porque ese Sí, dolor tiene una historia. perfecto. Entonces necesitamos identificar esa historia con terapia, con este tipo de programas, con las terapias grupales que tienen los que son miembros del canal. Es Ujú, un proceso de reconocimiento que empezamos a entender, como dice una participante allí, cada vez entiendo más. Empezamos a identificar de dónde viene esa energía bloqueada, esa emoción bloqueada. ujú. Muy bien, mi amor. Muchísimas gracias. Ok. Por aquí también está llegando más participantes. Gloria, bienvenida, mi amor. Nos encanta tenerte aquí. Nuestra querida miembro de Inner Circle, Denis Rincón, bienvenida, cariño. Mariela Gutiérrez, excelente tenerlas por aquí. Mariela dice, sufro de gastritis y úlcera, dolor abdominal completo. Entonces vamos a agregar esta parte del dolor abdominal y también ustedes pueden ingresar al chat de WhatsApp. Vamos a compartir el enlace del chat de WhatsApp porque la comunidad de este chat, cuando nosotros abrimos la mensajería, nos dicen, revisé en el diccionario y no está tal síntoma. A veces está con un otro nombre. Entonces nosotros, que es el nombre que usan más los médicos, que usa más la ciencia. No son nombres extraños, pero es el nombre más común. Entonces ustedes nos dicen, nosotros los guiamos. Si no está, agregamos el sitio. ¿Ok? Ahí está el grupo de WhatsApp. Ahí está el grupo de WhatsApp. Entonces, para que puedan ingresar. Maravilloso. Vamos entonces a comenzar con esta mini terapia. Le llamo mini terapia porque cuando ustedes van a los programas anteriores del niño y la niña interior, van a conseguir esta terapia un poco más larga, con más detalles. Sin embargo, hoy queremos hacerla relacionándola con los dolores o síntomas físicos que podemos tener. Así que cuando tú sientas un malestar, cuando sientas un síntoma, antes de tomarte una pastilla, antes de empezar a
pensar cosas que quizás no son realidad. Y antes de ir al médico, si es un síntoma persistente, es mejor que hagas la respiración diafragmática y esta terapia que te vamos a recomendar hoy, que es conectarte con el niño o la niña interior. Entonces vamos a buscar en casita un lugar cómodo. Si tienes el teléfono, llévalo hasta donde esté una silla más cómoda o busca un cojín, una almohada donde tú puedas tomar una posición cómoda, ¿ok? Relajada y que esté en silencio si es posible para que puedas disfrutar de esta terapia. Vamos a tratar de hacerla en 3, 4 minutos con el fin de que ustedes aprendan y así tengan la guía de cómo hacerla de ahora en adelante. Inclusive si quieren descubrir de dónde viene esa emoción que les ha causado el síntoma. Es una visualización breve, ¿ok? Comencemos cerrando los Cerrando los ojitos. ojitos. Cerramos los ojos porque hay mejor concentración, hay más tranquilidad. Cuando uno cierra los ojos, inmediatamente parece que bajan los hombros, se relaja todo el cuerpo y sentimos la piel y el rostro más relajados. Entonces vamos a cerrar los ojitos, dejemos que el hombro se suelte. Si lo sienten muy tensos, hagan unos movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás con el hombro, pero unos movimientos suaves, ¿ok? Y lleva tu atención a la respiración. Respiramos sin conteo y comenzamos a relajarnos. Inhala sin conteo, inhala profundo, lleva el aire hasta el vientre, hacia el abdomen. En realidad no va a llegar al vientre y al abdomen como órganos, va a llegar es a la parte baja de los pulmones y se va a mover todo nuestro aparato digestivo y aparato reproductor. Por eso es que sentimos que es como un globito que se infla, ¿verdad? Si colocas la mano en el abdomen, vas a ver que la mano del abdomen se mueve. Muy bien. Y exhala lento, pero también exhala todo el aire. ¿Puedes repetirlo, por favor? Concéntrate en tu respiración. Si al salir el aire haces un ruido con la boca, mucho mejor. Muy bien. Imagina ahora que estás caminando por un lugar especial que te gusta mucho o un lugar que te gustaba cuando eras niño, cuando eras niña. Puedes imaginarte también, si lo deseas, la playa. Puedes imaginarte un bosque con árboles grandes. Escucha el sonido del agua si hay agua en ese lugar, el canto de los pájaros y disfruta el momento. El lugar está tranquilo. A lo lejos visualiza un niño o una niña, según sea tu caso. Si eres mujer, verás una niña. Si eres hombre, verás un niño. Ese niño, esa niña, eres tú. Déjala unos instantes en lo que está haciendo. Solo obsérvala. Observa qué está haciendo el niño, qué está haciendo la niña, qué edad tiene. ¿Eres tú a qué edad? Solo deja esa información para ti, porque el inconsciente te está dando esta información. Es probable que el niño tenga la edad en la que te sentiste más solo o más confundido, o la edad en que te sentiste herido, la edad en que más escuchaste
Cállate, no llores, eres fuerte, cuidado con lo que haces. Quizás esa edad en que se empezaron a alimentar emociones como la tristeza, el miedo, la rabia. Ahora acércate a él o a ella suavemente, como cuando te acercas a un niño, pero este es especial, eres tú mismo, eres tú misma. Así que no queremos asustarlo con nuestra presencia, sino queremos que haya un contacto con él agradable. No digas nada aún al niño o a la niña. Solo míralo con amor y sin juicios. Observa cómo se siente, qué expresión tiene. ¿Te está mirando? Cuando te mira, ¿qué expresión tiene en su rostro? Ahora que el niño volteó porque ya se dio cuenta que estás allí, ¿qué expresión tiene? Abre los brazos ofreciéndole un abrazo y abraza a ese niño como te hubiera gustado que te abrazaran en ese momento, a esa edad. Si no te gustaban los abrazos, ahora disfruta de este abrazo. Con ternura, con paciencia y dándole seguridad al niño o a la niña, pregúntale en silencio, ¿qué necesitas escuchar en este momento? ¿Qué quieres escuchar en este momento? Escucha al niño o a la niña interior sin apurar la respuesta. Míralo y escucha lo que tiene que decirte. ¿Qué desea él escuchar? Ahora dile con el corazón lleno de presencia, estoy aquí para ti, ya no estás solo, soy tu padre y tu madre, te veo, te escucho, te acepto tal y como eres, te amo. Ya no estás solo, te veo, te escucho, te acepto, te amo tal y como eres. Quédate un momento allí en ese abrazo largo, sentido. Y cuando estés listo, comienza nuevamente a respirar. Respira profundo y ve soltando al niño. Hazle una seña de adiós, hasta luego, nos vemos pronto. Inhala y exhala todo el aire. No importa cuál fue la reacción del niño, tampoco importa cómo te sentiste. Valida todo lo que sentiste. Pudiste sentir rabia, enojo,
Pudiste sentir amor, ternura, compasión. Pudiste sentir miedo, pero ahora sientes calma. Esas emociones quedaron allí. Trae contigo esa calma y esa conexión que tuviste. Muy bien. Inhala y exhala por última vez durante esta visualización. Puedes abrir los ojos. Regresa con la sensación de haber comenzado a sanar algo importante, porque es probable que en el transcurso de las próximas horas o del próximo día reconozcas emociones que sentiste durante este ejercicio. Muy bien. Bueno, este es el inicio para sanar desde nuestra infancia. Hacer visualizaciones constantemente con el niño o la niña interior, porque esa emoción retenida que causa el dolor, síntomas corporales, viene desde la infancia. Cuando hacemos ese reconocimiento, empezamos a identificar en qué momento de la infancia ocurrió y deseamos de que realmente esto te ayude a identificarlo, te expreses. Y de allí es donde vienen esas emociones retenidas que causan dolor, síntomas corporales. Algunas veces viene desde la matriz de nuestra madre o desde las generaciones anteriores. Pero cuando atendemos el niño interior o la niña interior, empezamos a aprender a soltar emociones. Bueno, después vemos, empezamos a fluir, empezamos a crecer, a gestionarlas, vemos cambios inmediatos. Los felicitamos por estar aquí mostrándose ese respeto, mostrándose ese amor propio. Y ten presente esto, recuerda que a medida que nos ocupemos, a medida que nos ocupemos cada uno de nosotros en las emociones, en lo que realmente ocurrió en nuestra infancia, vamos a empezar a cambiar lo que sentimos, vamos a empezar a validarlo. Si tu cuerpo hoy te habla con dolor o cansancio, no es para Mm, castigarte, es para ayudarte a recordar, para ayudarte a sanar. Así que queremos que tomes nota de estas recomendaciones en esta parte. Queremos que te lleves estas ideas principales. Primer punto que queremos que te lleves en esta oportunidad. Lleva un diario emocional. Lleva el registro. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo hoy? Escríbelo. Usa el diccionario de las emociones que acabamos de compartir allí. Ubica las emociones, los síntomas físicos. Si mi cuerpo me está hablando, ¿cuál es el síntoma que tengo? Que puedes despedir, mm, pero necesitamos identificar el síntoma y utiliza el diccionario. Segundo, practica la respiración diafragmática, esa respiración profunda, diariamente, varias veces al día, al levantarte, a mediodía, en la noche al acostarte, para liberar tensión contenida. ujú. Y tercero, si eres padre o madre, permite a tus hijos sentir sin reprimir. Estás aquí para sanar tú y por lo tanto sanarán tus hijos. Pero vamos a dejar que ellos también se expresen, vamos a dejar que ellos sientan, que nos digan qué sienten, que nos muestren en qué parte de su cuerpito sienten esa emoción, Mm, que lo puedan decir. Importante eso, que ellos se puedan expresar. sí, Tres puntos valiosos. exacto.
que podemos hacer junto con la terapia que hicimos hoy y ya llevamos un combo de 3 semanas que hemos dado tips de cosas que podemos Ujú. hacer. La semana pasada hablábamos inclusive de qué hacer cuando sentimos que vamos a Vamos a descuidar a descuidar los seres a los queridos que seres amamos queridos. cuando nos atendemos, porque Correcto. quizás cuidamos a alguien mayor, a alguien con Alzheimer, a alguien con demencia senil, quizás a nuestros padres o abuelos, o cuando tenemos niños pequeños. Entonces a veces sentimos esa culpa. Se dieron tips importantísimos y hoy se están dando estos tips que ustedes pueden ir agregando en ese botiquín de emergencia emocional, llevándolo a la práctica para que vayan viendo los cambios en su vida. Y por favor, hagan la terapia, contacten, comuníquense con ese niño interior. Si ustedes quieren saber qué significa el niño interior, la niña interior, de qué se trata esta terapia, esto no es un invento aquí de Bimes Live, esto es una terapia, ¿ok? Que es bien recomendada por los expertos. Entonces pueden ir allí a la playlist de la T5P, de la técnica de 5 pasos, y buscar los temas de la niña o el niño interior. Hay 3 programas específicos con terapias similares a esta para realizar. Aquí están también, bienvenida María de Tavera, qué rico tenerte aquí, mi amor, miembro de Bimes Live. Hola María, bienvenida. Excelente. Por aquí también nos dice, bueno, también otros síntomas, dolor en cervical. Gloria trata de ir al diccionario de las emociones y revisar si está allí, ¿verdad? Ese síntoma. Y nos comentas por el grupo de WhatsApp si no está para agregarlo, ¿vale? Em, También dice otra participante, abracitos, buenas noches. Hay veces casi frecuente amanezco con dolor general del cuerpo, como la carne, diría yo. Ya luego se pasa. ¿Eso también será algo a tratar? Sí, mi amor. Hay que ver, cuando estás diciendo la carne, hay que ver hasta qué grado es la piel lo que estás sintiendo como síntoma, si es en la piel, o si es muscular, o si es óseo. Entonces hay que llegar a la razón de ser, saber si ya te dio algún diagnóstico el médico, qué exámenes te han hecho para poder tener o identificar mejor el síntoma y trabajar las emociones del síntoma específico. También dice, sufro de gastritis, úlcera, dolor abdominal completo. Ya habíamos dicho, traten de ir al diccionario y el síntoma que no esté, no lo piden por favor. Muy bien. Dice, nunca había mirado de frente a la niña interior, es como si no me reconociera, solo la abracé y lloraba. Allí hay llanto que está muy relacionado con la tristeza. Puede haber llanto por rabia, por frustración y por miedo. Tú que tuviste el contacto con tu niña interior, debes identificar en próximas visualizaciones qué tenía. También si escuchaste algunas palabras de ella, qué te dijo, también de allí puedes sacar la emoción que necesitas gestionar. Recuerden que al descubrir esa emoción, se van a sorprender porque quizás está muy relacionada con la emoción que diga el diccionario que tienen que trabajar con relación al síntoma que ustedes estén sintiendo hoy en día. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Em, por aquí dice, me da pena decir esto, pero nunca he podido lograr hacer esta visualización. Sufro de insomnio, dolor de pies y piernas, malestar estomacal muy frecuente. Bueno, cariño, todos esos síntomas búscalos en el diccionario y nos hace saber si falta alguno para que vayas identificando las emociones. Recomendábamos para quienes no logran hacer esta visualización que no se estresen. Intenten, quizás en una semana, inténtenlo 3 y 4 veces, porque muchos de los que en su momento no podían hacer esta visualización se sorprendieron luego y nos escribieron por privado. Increíble, es increíble cómo el inconsciente me trajo recuerdos de mi infancia a esa edad y ahora vi la niña e inclusive me habló y la vi haciendo cosas con los primitos, con sus hermanos,
cosas que yo hice en mi infancia, porque recuerden que el niño o la niña interior representa esos recuerdos que tenemos en el inconsciente, a veces bloqueados, de nuestra infancia. Entonces, tranquila, mi amor, si no has podido hacerla, intenta, pero intenta esta semana seguido. La vas a ver. Sí, y si no, no te estreses, podemos utilizar, mientras tú acudas a terapia, puedes seguir utilizando otras herramientas de las que estamos dando aquí, como llevar un diario emocional para llevar un registro de las emociones, respirar la respiración Tienes que diafragmática leer y ayudar. los siguientes comentarios. Muy bueno lo que te está diciendo Merce, pero mira lo que dicen tus compañeritas ahí. Ajá, ya que cerré Mira, para volver a abrir el... mira lo que te dicen las compañeritas, que esto es de regalo para la que dijo, no he podido ver a esa niña, pero lo vas a lograr. Ah, sí. Por eso es importante venir a los en vivo, porque mira lo que ocurre, mire cómo uno conecta con otros participantes y eso ayuda a uno a avanzar, ¿no? Sí, por aquí dice otra participante, gracias, mi amor. Qué bueno, ya había hecho esa visualización otras veces y no pasaba nada, pero hoy, gracias por destacar que debemos hacerlas periódicamente. Hoy lo lograste, qué rico, mi amor, excelente. Ayudas a tu compañera. También dice, abracé a mi niña interior y se me salieron unas lagrimitas, pero la abracé tanto que sentí como en mi piel el apapacho y nos despedimos con algo de nostalgia. Hay algo de protección en tu síntoma, mi amor, porque vuelves a hablar de piel y dijiste hace un momento que el dolor que sientes en el cuerpo no sabes si es en la carne, en la piel. Entonces hay allí algo de protección, cariño hermosa. Estás Bueno, no es requiriendo casualidad. protección, no es casualidad. De una vez me conectaste con tu comentario anterior. Entonces, estás protegiendo a muchos, sientes que no estás protegida, Sí, no se siente no protegida. te sientes protegida tú, entonces deben haber allí situaciones que sanar con papito, que es protección. Entonces hay que ver, por allí va la cosa y queremos descubrir qué es con el fin de entregar a quien le corresponde esa responsabilidad, poder gestionar para liberar y que sigas tu camino liberada de esas emociones para que veas cómo en ocasiones ha ocurrido, desaparece el síntoma sin más. Y si has ido al médico y no te han dado un diagnóstico, con más razón, porque no lo van a encontrar porque tiene una causa emocional eh, como podríamos decir, muy acentuada, Voy a acentuar. muy clara de ver allí. La infancia no se borra, amores, pero sí puede transformarse. Y al hacerlo, tu cuerpo empieza a liberarse también. Esa libertad es la que todos necesitamos para fluir en todos los aspectos de la vida. El aspecto espiritual es un aspecto clave en nuestra vida. Sin embargo, cuando acompañamos nuestra vida espiritual, nuestro aspecto espiritual, con el cuidado emocional, se nos abre el camino para lograr muchísimas cosas que pensábamos que eran imposible lograr. Entonces, el aspecto espiritual es el protagonista, pero no desatendemos nuestra parte emocional porque es la protagonista de todos los síntomas físicos que puedan aparecer, como bien lo vimos hoy. Copien esta frase y recuérdenla a diario, amores. Sanar al niño que fuiste es el mejor regalo que puedes darle al adulto que eres. Repito, sanar al niño que fuiste es el mejor regalo que puedes darle al adulto que eres. De hecho, esta semana estamos sacando a nuestro niño interior, Ale, con el curso de dibujo terapéutico. Queremos aplaudir a las estudiantes, a los estudiantes. Tenemos Oh, caballeros allí caballeros ahí. haciéndole el apoyo a El Alejandro. apoyo. Eso es. Ya ese curso de dibujo terapéutico está disponible para todos los que obtengan la membresía Inner Circle. Así que ingresen al grupo de WhatsApp para que obtengan toda la información. Recuerden que Sí. ustedes entran
entran hoy, entran mañana, entran el fin de semana y el curso estará allí esperando por ustedes, igual el salón de clase con toda la información Sí. para que lo disfruten De completito. hecho, los que quieren empezar a ver el curso, las clases que se dieron ayer ya están en YouTube Ujú. si te haces miembro del canal. O sea, estás suscrito al canal, pero si tú quieres ingresar a ese contenido y muchos más que ya están allí. Y ahí Ajá. tenemos varios cursos, seminarios que vas a aprovechar si ingresas a la membresía Inner Circle Ujú. usando el botón de unirse que te aparece por aquí debajo de la pantalla. Muy bien. Además, el próximo lunes les daremos una noticia especial. Corre la Ah, voz. el próximo Invita lunes. el próximo, se pasó el tiempo muy rápido, dijimos dentro de 2 lunes, ya este es uno. Pero queríamos que Próximo. entraran más personas para que aprovechen. Estamos diciéndoles que inviten a todo el que más puedan para que aprovechen de esa noticia, porque es una promoción de esas que acostumbramos nosotros a hacer porque estamos acercándonos a los 3.000 miembros, Suscriptores. perdón, 3.000 suscriptores y les tenemos una super promoción. Esa noticia especial se la daremos el próximo lunes, así que invita al mayor número de personas que puedas. Daremos un tema de cierre ya para este mes de mayo que también se pasó rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, trata de que tanto ellos como tú se aprovechen de esta promoción especial que les anunciaremos dentro de 8 días. Ellos también los que tú invites también van a poder participar de lo que vamos a proponer, ¿ok? Así que te esperamos. Hay que invitar. Yo creo que aquí se trata de hacernos multiplicadores. Exacto. Hacernos multiplicadores. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Comparte este en vivo de hoy de una vez para que otros hagan la terapia que compartimos hoy, la del niño. Vamos a compartir, vamos a sanar. Hazte multiplicador de bienestar, súmate a lo que viene. Miren, no hemos parado este 2025. Prometimos que este 2025 íbamos a tener contenidos cada mes para los que se conviertan en miembros de nuestro canal Ujú, y puedan seguir sanando juntos, que podamos avanzar en este camino. ujú, Así que comparte este live con todos los que tú conoces para que ellos también se sumen. Y si te gustó, dale me gusta al video. Recuerda que de esa manera tú apoyas el bienestar social. Más personas van a ver el contenido de nuestro canal y vamos a llegar a más personas para que sanen. Y ujú. recuerda que tanto el curso de dibujo terapéutico, Ajá. el curso de dibujo terapéutico que empezó ayer, ya lo estamos subiendo al canal aquí en YouTube exclusivo para miembros Inner O sea, la Circle. clase uno está completica Ya la ya. clase uno está ahí. El miércoles daremos la clase número 2, que no es necesario haber visto la una para disfrutarla, así que estás a tiempo de hacerte miembro. Si Ah, te haces miembro hoy o mañana, ya el miércoles estarás también en la clase en vivo de del curso de dibujo terapéutico, que por cierto está muy bueno. Yo digo que los participantes son los que hacen tan bueno este sí. curso, estos cursos, porque están tan activos allí, tan atentos con su familia. Ya estamos recibiendo información por el salón de clase, así que no te lo pierdas. Si no has entrado, aprovecha porque estamos ya Y colocando hay las dos cosas. seminarios allí, uno que compartimos de roles familiares, por cierto, Ujú. tiene como 4 Y módulos, tu cuerpo como espejo. y el otro seminario, tu cuerpo como espejo emocional, Ajá. Ya valiosísimo. están completitos allí. Y recuerda que cada mes seguiremos compartiendo un seminario y la terapia Grupal. grupal. Si obtienes la membresía Inner Circle. Gratuita es esa terapia grupal. Si estás en cualquiera de los países donde te aparece el botón unirse, puedes hacerlo tú mismo hoy. Ujú. Para los de Venezuela que no les aparece el botón, entonces pueden escribirlo y le damos más información de cómo pueden obtener esos contenidos y esa membresía especial que hemos habilitado Sí. para Venezuela. Pero todos los demás países
la misma persona usa el botón unirse de nuestro canal y entra hoy mismo en el momento que decide hacerlo, entra en los contenidos premium del canal y se suman a los miembros del canal que están disfrutando de todo esto para Ujú. seguir sanando. Además, allí para los miembros hay 10 audios de terapia de diferentes síntomas, diferentes Ujú. órganos, que pueden ustedes empezarlos a escuchar inmediatamente, que entran a la membresía. Y también está el curso de aceites artesanales. Estos cursos que les voy a mencionar, los próximos meses, vamos a hacer un repaso con el grupo de los miembros Inner Circle. Aceites artesanales y agenda terapéutica. Así que lo que viene es de lujo. Y está también los 60 retos de la técnica de 5 pasos. Así que tienen un material allí Para sanar. para sanar. El que no quiere sanar ahorita, el que no dice no puedo es porque no quiere sanar. Y están estos programas de lunes hechos especialmente para ti. Sí. Así que deseamos que disfrutes de todo este contenido y seguimos avanzando. Queremos hacerlo contigo, queremos seguir creciendo, pero recuerden que queremos actuar desde la abundancia. Ujú, Nosotros hemos venido compartiendo contenido con nuestra comunidad porque desde la abundancia queremos compartir lo que sabemos hacer. Y nos sentimos tan satisfechos cuando nos escriben y nos dicen gracias por este contenido, el contenido que está totalmente gratuito en el canal. Aprovechen de compartirlo, de verlo, de comentarlo, de repasarlo, estudiarlo, mandarlo a aquellos que se han ido a otros países, si tienes la familia lejos, a sus jóvenes, a sus niños, a los mayores, a los que están en la edad de oro. También compártanlo con ellos, con sus vecinos. Y los que están dentro de las membresías, aprovechen ese contenido para ujú. sanar. Nos vemos Sin más, el próximo lunes y los que están en el curso de dibujo, el nos miércoles vemos el miércoles en la en clase la clase y en en vivo. el desarrollo que sigue de este maravilloso contenido. Chao, chao, buen descanso. Plenitud. Vimes Life. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento.
bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante. Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.